Aquí estoy en el bosque, escondido. Las fuerzas del anticristo me buscan. Escasea el agua y los alimentos. No sé cuánto tiempo más resistiré aquí. Espero que no me encuentren y me obliguen a tomar jugo de papaya. Son bromas. Es un juego. No es todo un juego. A veces parece que sí. A veces parece que todo es tremendamente serio, dramático, doloroso, inquietante, aterrador. Y otras veces tienes la clara conciencia de que todo es un juego y de que tu verdadero ser jamás ha estado en ningún riesgo y nunca lo estará, porque tu espíritu es eterno e invulnerable. Pero claro, hay momentos en que los afanes de la vida, los problemas, las supuestas amenazas, las noticias, todo lo que está ocurriendo o que parece que estuviera ocurriendo o que yo percibo que está ocurriendo, a veces pareciera ser tan duro que cada vez se ve más real, ¿no? Y bueno, estamos un poco viviendo esa experiencia, ¿no? Donde por un lado tenemos la intuición de que todo esto es como un juego, pero cuando las cosas se ponen difíciles nos olvidamos de eso y vivimos el terror, igual que en una buena película, ¿no? Una buena película de terror, sabemos que es una película, sabemos que estamos seguros en nuestra habitación, en nuestra cama o en el cómodo sillón del living, y que nada va a ocurrir, que los monstruos no van a salir de la pantalla y que todo va a estar bien. Pero en los momentos más terroríficos de la película, alguien te clava las uñas en el brazo, normalmente alguna mujer que está por ahí, que son más sensibles a las películas de terror, y sientes el rigor y sientes el horror de estas uñas penetrantes porque la escena en la película se está poniendo terrorífica, ¿no? Entonces, bueno, así es la vida, así es esta experiencia. Creo que algún día vamos a descubrir que es muy similar a una película de terror en la cual sientes con frecuencia que tu vida está en peligro, o tu felicidad, o tu futuro, ¿no? Y al final es algo así como un juego. Y bueno, la gracia es saber cómo jugar este juego en los momentos, especialmente en los momentos donde parece tan real y tan amenazante, ¿no? Hoy en día estamos viviendo la situación que pareciera, ¿no? Pareciera como que las fuerzas del mal están apretando por todos lados y estamos perdiendo nuestras libertades y estamos incluso en riesgo de sufrir daños físicos producto de la obligatoriedad de ciertas imposiciones sobre tu cuerpo físico, ¿no? Porque curiosamente estas mismas fuerzas dicen que las mujeres tienen derecho a matar a sus hijos, ¿sí? Porque están dentro de sus cuerpos, pero otros no tienen el derecho a decidir qué tratamientos o qué sustancias se inoculan en el cuerpo y qué experimentos biológicos e incluso genéticos se nos pueden realizar. Entonces, bueno, todo esto tiene a veces ribetes terroríficos. Sin embargo, como ustedes saben, yo siempre voy a plantear que al final de esta historia somos espíritus invulnerables y nada de lo que parece estar amenazándonos realmente nos puede hacer un daño real, eterno, un daño en nuestro ser verdadero. Sin embargo, en esta experiencia humana en la que estamos, esta especie de película que a veces es de terror y a veces es una película entretenida y a veces es una película muy feliz, en los momentos más excitantes de esta película o de esta vida, realmente sentimos que la felicidad es alcanzable y que la podemos mantener en el tiempo. Claro, después el tiempo nos muestra que eso no es así y que la felicidad en este mundo va y viene y que nunca va a ser constante, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué hacer cuando estás en una película o en un mundo o en una realidad que parece que cada vez te está atacando más, cada vez te está quitando más libertades, incluso te está obligando a los adultos que tienen hijos, está obligando prácticamente a que sus hijos se sometan a ciertos experimentos biológicos que no tienen
ninguna seguridad de éxito, ¿no? Independiente de lo que tú creas, independiente de lo que te hayan dicho, independiente de lo que pienses, no existe ninguna claridad sobre el resultado de estos experimentos. Sobre todo en el caso del jugo de papaya alterado, ¿no? Porque aquí hay un jugo de papaya natural, que es el que se ha usado por décadas, y hay un jugo de papaya nuevo que es genéticamente modificado o modificador, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando sientes que el mundo te está amenazando en forma violenta, ¿no? Cada vez más dura y cada vez más invasiva, ¿no? Y esa es un poco, ha sido la temática de nuestras últimas reflexiones. ¿Qué hacer frente a esta situación tan estresante y que a veces nos puede incluso hundir en el miedo, en el pánico, en la desesperación, ¿no? En la desesperanza? Y bueno, como siempre digo, a riesgo de ser muy reiterativo, la clave está en elevarse por encima del campo de batalla, ¿no? Cuando estás dentro del campo de batalla no vas a ver el cuadro completo, porque el miedo, ¿se acuerdan cómo empecé esta reflexión, ¿no? Como imaginando que estaba aquí arrancando de las fuerzas del nuevo orden mundial, que me venían ¿no? Cuando tú te metes en esa, si tú crees que eso es real, el miedo no te deja pensar, no te deja ver el panorama claro, no te deja ver el cuadro completo, porque en ese cuadro amplio de la realidad, en realidad somos espíritus y somos espíritus invulnerables, y nada de lo que ocurre en esta experiencia humana va a afectar nuestro futuro, ¿no? Porque nuestro futuro es el mismo que nuestro origen, que es la fuente, que es aquel lugar donde todo es dicha y felicidad. Pero ahora, volviendo, aterrizándonos una vez más en esta experiencia, en esta especie de película, en esta especie de realidad virtual en la que estamos, ¿no? Porque este nuevo Facebook que nos está ofreciendo Zuckerberg, que es el metaverso, que ya nos está ofreciendo tener una vida paralela artificial, no crean que es algo tan novedoso, ¿no? Porque este mundo es lo mismo que nos ofrece ahora Mark Zuckerberg, en forma ya más abierta y en forma más oficial, pero es prácticamente lo mismo que nos ofrecieron cuando vinimos a este mundo. Lo que está ofreciendo Mark Zuckerberg ahora es lo mismo que aceptamos para venir aquí. Así que aquellos que rasguen vestiduras y digan, no, jamás, yo jamás aceptaría esta oferta de Mark Zuckerberg de meterme en una realidad virtual, donde todo sea virtual y donde esté todo el día encerrado en mi casa imaginando que tengo una vida, que me junto con mis amigos, yo jamás haría eso. No es así, porque ya lo hiciste, por eso estás aquí. Así que ojo con eso. Bueno, ese fue un aviso aparte. Pero lo que creo yo que tenemos que hacer es darnos cuenta que esta situación en la que estamos, donde sentimos que somos cada vez más controlados, aunque algunos dicen, siempre hemos sido controlados, siempre las élites que gobiernan el mundo nos han controlado por todos lados, ¿no? Es verdad, pero ahora es más abierto, ahora ya no es tan disimulado, sino que se está haciendo muy evidente, bueno, para la gente semidespierta. La gente que está todavía dormida no se entera absolutamente de nada y no se va a enterar nunca, probablemente. Pero la gente semidespierta, como todos los de este canal, creo yo, sentimos que el control de las élites globales, internacionales, globalistas, es cada vez más férreo, ¿no? En nuestro país, Chile, es clarísimo cómo estas fuerzas han destruido toda la fibra social, toda la estructura social que teníamos, están destruyéndola y prácticamente Chile está en ceniza en este momento para reconstruir este nuevo orden mundial, la Agenda 2030 o como se llame. Entonces, el control de las élites mundiales se está viendo muy palpable hoy en día, insisto, para los semidespiertos, no para los dormidos. Y entonces, bueno, la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo vivir, cómo bailar con esta música? ¿Cómo surfear esta ola gigante, este tsunami que se nos vino encima? A algunos países todavía no ha llegado tan fuerte, pero Chile, Australia y otros países están ya viviendo de lleno. Italia también está bastante complicada. Bueno, en fin, muchos países ya están de lleno en este nuevo orden mundial y se ve algo muy tangible, muy
Pero volviendo a la pregunta, ¿qué hacer cuando estamos viviendo en un mundo tan controlado, donde ya el control es enorme? Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué vivimos en un mundo tan controlado? ¿Cuándo se va a acabar este control? Y aquí quiero citar una frase de Matías de Stéfano, creo que es de él, que dice: los controladores estarán ahí hasta que tú aprendas a controlarte a ti mismo. Creo que es una frase muy interesante. Sé que a algunos les va a provocar rechazo, ¿no? Porque estoy poniendo la responsabilidad en ti, ¿no? Los controladores van a controlarte hasta que tú aprendas a controlarte a ti mismo. Entonces te estoy pasando la pelota a ti, te estoy haciendo responsable de este control, de esta tiranía en la que estamos. Entonces, ¿por qué esta frase la encuentro tan interesante? Porque efectivamente tenemos que reconocer que el control que siempre ha habido en este planeta, en cierta forma, es necesario. O analizándolo a fondo nos damos cuenta que es necesario. ¿Por qué lo digo? Porque si en este planeta hubiera libertad absoluta, probablemente ya habríamos destruido el planeta hace rato. Hay que pensar en eso, ¿no? Probablemente con bombas nucleares habrían destruido el planeta hace rato, o estaríamos en un planeta absolutamente apocalíptico. Un planeta destruido donde habrían muy pocos sobrevivientes viviendo en condiciones muy precarias, ¿no? Y algunos de ustedes sabrán que hay cientos de testimonios de militares y algunos militares de alto rango, incluso Bob Dean llegó a ser uno de los principales líderes de la OTAN. Y él mismo dijo que en alguna ocasión que tenían planeado lanzar un misil nuclear por X razón, ya sea experimental o para provocar alguna reacción, para culpar a otro, en fin, da lo mismo, pero cuando habían planes de usar estas ojivas nucleares, aparecían ovnis en las bases militares, se posaban sobre los silos donde estaban las bombas o las ojivas, y después de un rato el ovni desaparecía y cuando iban a inspeccionar, las ojivas nucleares estaban derretidas. Muchos de ustedes deben haber escuchado estos testimonios de altos militares como este jefe de la OTAN, ¿no? Sergeant Robert Dean. Búsquenlo en Project Camelot de Kerry Cassidy, lo van a encontrar. Y hay muchos otros testimonios que señalan lo mismo, ¿no? Que muchas veces estos ovnis han impedido grandes catástrofes mundiales. O sea, lo que quiero decir es que si este planeta no estuviera controlado, las élites mundiales ya habrían probablemente hecho volar en pedazos el planeta. Además, ahora que estamos en esta crisis sanitaria, recordemos que antes estuvo la fiebre aviar, la fiebre porcina, el cólera, el ébola, el SIDA, el H1N1. O sea, este no es el primer intento. Por eso Bill Gates en la última epidemia que hubo se quejaba de que nadie les prestaba atención, que nadie prestaba atención a las epidemias. Y después mirando a cámara dijo, pero la próxima sí que nos van a poner atención, dijo. Y efectivamente la próxima, que es esta, tuvimos que ponerles atención. Entonces no es la primera, no es el primer intento. Entonces, si no hubiera control, si no existiera esta especie de federación galáctica o quien sean estos extraterrestres, intraterrenos, lo que sea, no me voy a meter en el tema de la exopolítica ahora, pero si no estuvieran estas entidades supramundiales que controlaran este planeta, las mismas élites que nosotros ahora sentimos que nos están controlando, nos habrían destruido. Entonces, este planeta es un planeta salvaje donde hay grupos absolutamente inmorales, cero ética, ¿no? O por lo menos tienen una ética y una moral muy distinta a la que nosotros consideramos adecuada. Y ellos creen firmemente que reducir la población incluso no solo es una obligación de ellos, sino que algunos creen que es un mandato de Dios.
Recordemos que en las piedras de Georgia, en este monumento megalítico pero moderno, financiado por un tal Christian no sé qué, que probablemente sea de algún grupo cristiano, aunque algunos dicen que está Ted Turner detrás, en fin, no sabemos quién financió este monumento moderno de estas grandes piedras de Georgia, pero sí sabemos que el primer mandamiento, que está escrito en varios idiomas, es: mantendrás la población en un máximo de 500 millones, ¿no? Sabemos que el papá de Bill Gates era el gurú de esto y dedicó toda su vida a tratar de reducir la población, era director del Planned Parenthood. O sea, las élites son absolutamente, pro reducción de la población. Entonces, quizás nosotros nos quejamos de que ellos, los que quieren reducir la población, nos controlan, pero ¿qué pasaría si el control viene de más arriba y gracias a ese control superior estas élites todavía no nos han eliminado? Entonces, además hay puedo dar tantos ejemplos de cosas aberrantes que hemos hecho en nuestro planeta, ¿no? Como la invasión de Irak, por ejemplo, ¿no? Donde supuestamente había información fidedigna de los servicios secretos de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que pensaba usarlas y destruir el planeta, y gracias a eso invadieron Irak, mataron 1 millón de iraquíes y después dijeron: ups, nos equivocamos, la información era falsa. Pero ¿qué más da, no? 1 millón menos de árabes para el planeta y todo, sí, muy bien. Y todo siguió igual, ¿no? Podría dar millones de ejemplos, podría recordar aquel recorte diario que vi cuando era adolescente recién, que fue mi primera llamada al despertar, cuando decía que el gobierno de Estados Unidos reconocía haber esparcido gases tóxicos sobre las escuelitas para ver qué efectos tenían los niños. En fin, podría dar millones de ejemplos de por qué somos un planeta salvaje. ¿Para qué hablar del narcotráfico en mi país, Chile? O sea, que ya prácticamente se han adueñado del país, y en gran medida gracias a lo que vengo diciendo hace 20 años, con esas series que hacen apología de los narcotraficantes. No les extrañe que en unos años más va a estar lleno de jóvenes que se van a meter en estos carteles y van a dominar el país. Lo que te quiero decir es que si no hubiera un control sobre este planeta, ya no solo habríamos destruido el planeta, quizás habríamos destruido el sistema solar y quizás habríamos destruido parte de la galaxia con la energía nuclear, con el CERN, el gran colisionador de hadrones que hay en Suiza y Francia, en la frontera, ¿no? Donde su director, un tal Bertolucci creo que era, reconoció que los experimentos que hacían podían generar una fisura entre dimensiones y que podría algo de otra dimensión entrar a la nuestra y viceversa. Y sin embargo los hacen igual los experimentos, aunque haya riesgo de abrirle la puerta quizás a qué monstruosidad o a qué anomalía, en fin. Bueno, insisto, no quiero entusiasmarme con estos temas que pueden ser fascinantes, porque no es la esencia de esta reflexión. Lo único que te quiero decir es que este planeta necesita control porque está lleno de gente salvaje, ¿no? Y entonces tenemos que decir: el control debe existir, tiene que haber un control, porque si no ya nos habríamos autodestruido. Ahora tú dirás: está bien, pero que controlen a los psicópatas, que controlen a las élites, que controlen a los grandes dirigentes mundiales y no a mí, que no le he hecho daño a nadie, que soy una persona que cuida el planeta, que en fin, está bien. Es un alegato válido el tuyo, si es que dices que controlen a las élites mundiales, que controlen a estos psicópatas, a estos sociópatas y no a mí. Pero ahí entonces tenemos que pasar a un nivel superior de análisis y decir: ¿eres realmente víctima de estas élites? ¿Eres realmente víctima de estos sociópatas? Que es la gran pregunta que nos hacemos siempre. ¿Somos víctimas? ¿Podemos ser víctimas? Y esto analizado en un nivel bastante más alto, que obviamente algunos de ustedes ya puede ser, ojalá que no ocurra, pero algunos de ustedes van a decir: no, ya aquí me perdí, aquí ya este paso ya no lo entiendo, que es cuando te preguntas si puedes ser víctima y la respuesta es no puedes ser víctima. Si existe un Dios y un Dios decente, no puedes ser víctima, porque si tú pudieras ser víctima inocente de los demás, el único culpable sería Dios. ¿Quién más
sería responsable de que tú cayeras como víctima inocente de otro ser. Sería el que creó el universo y el que lo controla, o el que lo cuida, o el que lo coordina, ¿no? Entonces, cada vez que nos ponemos en posición de víctima, en el fondo, sin decirlo directamente, estamos diciendo: Dios es un psicópata, ¿no? Me tiene de víctima a mí cuando tiene todo el poder para liberarme. Y esa es un poco la gran pregunta que se hace la gente siempre: ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que ocurra esto? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué Dios permite que a los niños pequeños se les ponga en un alto riesgo con un experimento biológico, el cual no tiene todavía los datos necesarios para estar seguros, y más encima en niños que la enfermedad o el bicho prácticamente no les puede hacer daño? O sea, las estadísticas dicen que son casi inmunes, solamente síntomas menores, y sin embargo se les están sometiendo a un alto riesgo. Bueno, en fin, no quiero desviarme para allá. Quiero decirte que la idea que siempre nos surge es que somos víctimas de sociópatas o psicópatas, o gente mala, gente perversa, gente inmoral, gente que por dinero o por poder son capaces de hacer cualquier cosa, reducir la población, matar, volvernos estériles, en fin. Pero insisto, si eso fuese posible, si pudiésemos ser víctimas inocentes, significaría que Dios o no existe, y que el mundo, por lo tanto, es un caos absoluto. Y si es así, hay que dar las gracias de que estemos vivos en este momento, porque cada instante, si no existiera Dios, cada nuevo instante de vida y de existencia sería un milagro absoluto, porque las cosas que se deben coordinar en el universo para que el universo siga funcionando son miles de millones de cosas que tienen que coordinarse en forma perfecta para que el mundo exista, para que la realidad exista y no colapse, o no se contraiga, o no se expanda demasiado, en fin. Si Dios no existe, no hay nada más que hablar. Agradece cada segundo de experiencia que tienes, porque es un milagro absolutamente fuera de toda posibilidad lógica. En cambio, si Dios existe, tiene que ser un Dios decente, no puede ser un chambón, ni puede ser un ser cruel, ¿no? Entonces, si Dios existe, no pueden existir las víctimas inocentes. Entonces ahí me conecto con lo que te dije antes, de que los controladores van a estar ahí mientras tú no aprendas a controlarte a ti mismo, ¿no? Estoy viendo ahora 3 pequeños puntitos en mi celular que están alineados justo como el cinturón de Orión. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el cinturón de Orión con lo que estamos hablando ahora? Es el portal por el cual entramos a esta realidad. Volviendo a lo otro, el control es necesario en la Tierra, pero el control no es necesario para la gente inocente, ¿no? La gente inocente no necesita ser controlada. O sea, reconozcamos que la humanidad necesita control porque somos salvajes, o hay muchos salvajes dentro de nosotros. Pero la gente inocente no debería ser controlada. La gente inocente debería ser libre y hacer lo que quiera, porque si lo hace con amor, siempre va a estar bien. Y ese es el punto. Ese es el punto al que quería llegar en esta reflexión. Si tú eres inocente, no necesitas ser controlado, no necesitas ser víctima, no necesitas que te obliguen a hacer nada, no necesitas que te martiricen, no necesitas que te castiguen, no necesitas absolutamente ninguna de esas experiencias. Por lo tanto, si estás viviendo la experiencia de ser víctima, es solo y únicamente porque en alguna parte de tu conciencia crees que te lo mereces. En alguna parte de tu subconsciente, porque obviamente no creo que estés consciente de ser una persona mala y que se merece todo esto, y que se merece la esclavitud, y que se merece entrar en el gobierno del anticristo, de la bestia, y en los tiempos finales, la gran tribulación. O sea, si crees que está ocurriendo eso en tu vida, es porque en algún nivel de tu conciencia crees que lo mereces. Por lo tanto, la forma de vivir esta situación en la que estamos es recordar nuestra inocencia, recordar que fuimos creados santos,
fuimos creados inocentes. Dios nos creó como sus santos e inocentes hijos. Y nosotros, por querer vivir esta experiencia de la dualidad, por haber querido entrar en este portal de Orión, bueno, si tú estás en este mundo es porque quisiste esta experiencia de la dualidad. Y la dualidad es la guerra entre el bien y el mal. Y eso es lo que estás experimentando, la guerra entre el bien y el mal. Tú quisiste, tú viniste a esta realidad porque quisiste experimentar esta dualidad entre el bien y el mal. Y mientras sigas queriendo experimentar la dualidad entre el bien y el mal, vas a seguir experimentando tanto ser el bueno, que se defiende del mal o que ataca o que persigue a los malos y que los quiere meter presos y que los quiere castigar y que los quiere expulsar del planeta o qué sé yo. O vas a vivir la experiencia de la víctima que los malos martirizan, esclavizan y todo tipo de tribulaciones como nos dice la Biblia, ¿no? Pero va a depender de ti. Si recuerdas que eres el santo e inocente Hijo de Dios, nada de eso te va a ocurrir. Si insistes en jugar tu rol en esta dualidad, en esta realidad virtual del bien y el mal, vas a tener que seguir jugando el juego, porque ese es el juego que aceptaste jugar. Entonces, es decisión tuya. Ahora alguien puede preguntarse, bueno, ok, quiero salir de esta experiencia virtual de la guerra entre el bien y el mal, ¿cómo lo hago? ¿No? Ahí la pregunta da para varias horas más de programa, así que no voy a entrar en detalles, pero es lo que hemos visto en este canal, lo que vemos con un curso de milagro, incluso con el método Alom, con las reflexiones, o sea, todo, espero que casi todo lo que hablamos en este canal apunta a que debes recuperar tu verdadera identidad, porque en tu verdadera identidad eres inocente, en tu identidad humana eres culpable, porque ese es el juego que quisiste jugar. Ahora, ¿cuándo quisiste jugarlo? ¿En qué momento se inició? Porque una cosa es cuando entraste por el portal de Orión a esta realidad física, y otra es cuando entraste al juego de la dualidad del bien y el mal, que fue antes probablemente. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el momento en que quisiste separarte de Dios, abandonar la fuente como el hijo pródigo. Ese fue el instante en que elegiste este juego. Claro, tú no pensaste que ibas a vivir el rol de víctima. Tú pensaste que solamente ibas a vivir el rol de Dios, porque esa fue nuestra idea original cuando nos separamos de Dios, fue tomar el rol de Dios, reemplazar a Dios. Y aunque éramos Dios, porque Dios nos creó como un Dios, o sea, ya éramos Dios, pero éramos el Dios Hijo, y quisimos saber lo que era ser el Dios Padre, y ahí estuvo nuestro error. Porque si hubiéramos querido jugar a ser el Dios Hijo, estaríamos jugando todavía felices de la vida, sin ningún tipo de drama, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tribulación, ¿no? Sin embargo, estamos también jugando el rol de víctima, porque si vamos a jugar el rol de Dios, tenemos que jugar el rol también de los hijos de Dios, y si este Dios, producto de la culpa que sintió por abandonar a su padre y por dejarlo fuera de esta realidad, porque de eso se trata, esta realidad virtual en la que estamos, se trata de simular una nueva realidad donde Dios no está, por lo tanto Dios soy yo, ¿no? Pero para jugar ese juego hay que jugar todos los roles, hay que jugar el rol de ese Dios que a veces es muy bueno porque se acuerda de su verdadero padre y lo imita y es amoroso, crea cosas bellas y hace cosas fantásticas, porque en este universo sin duda que hay cosas maravillosas. Vemos el cielo estrellado, las auroras boreales y las lluvias de estrellas y los lagos, los ríos, los mares, en fin. Hay cosas maravillosas en este universo porque el Dios que creó este universo siempre quiso imitar a su padre, siempre quiso crear cosas buenas. Dijo, me voy a separar de mi padre y voy a crear un nuevo universo donde yo sea tan bueno como él, pero yo voy a ser él. Pero la culpa subconsciente de haber marginado a su padre y de haberse separado de él le llevó a crear algunas cosas no tan bellas, no tan nobles, no tan maravillosas, que son justamente las que ahora nos están martirizando. La guerra, el odio, la división, la pobreza, la depresión, las crisis sanitarias, la pérdida de libertad, las crisis económicas, todos los males que estamos experimentando aquí son producto de la culpa que hay en el inconsciente del Dios de este universo
por haber desplazado, reemplazado y prácticamente matado al Dios verdadero, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad de revertir esto, porque cada uno de nosotros somos un fractal de aquel Dios, egoísta, ¿no? El Dios egoísta que creó este universo. Egoísta digo porque quiso separarse de su Padre para crear un universo nuevo donde Él fuera la primera causa de todo. Bueno, no quería meterme tampoco en tanta profundidad, pero para ya ir cerrando esta reflexión que igual se ha alargado bastante, lo que quiero decir es que realmente la pelota está en tu cancha. O sea, tú puedes revertir esta idea de separarte, ¿no? La idea de separarte de Dios, por lo tanto separarte de la fuente, separarte de tu verdadera identidad, ¿no? Porque es esta identidad falsa, esta nueva identidad virtual que hemos adquirido en este mundo, la que está llena de culpas subconscientes. Porque no solo tenemos la culpa de haber prácticamente matado a Dios o haberlo dejado totalmente fuera, o sea, tú no juegas. Dijimos, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a inventar una nueva realidad, pero tú no estás invitado. Y la culpa de haber hecho eso está en cada uno de nosotros, en el subconsciente, ¿no? Y ahora la forma de revertir eso para recuperar nuestra verdadera identidad inocente y no ser víctima de nada de lo que parece estar ocurriendo en este mundo es a través de deshacer esta culpa en las manifestaciones alrededor nuestro. O sea, todas estas personas, todas las que nombré yo, que pueden ser los responsables de esta pandemia y todos los otros que tú quieras agregar a la lista de responsables de todo el drama que estamos viviendo y de toda esta situación tan terrorífica que parece que estamos viviendo, hay que practicar el perdón profundo a todas estas personas, entidades, seres, estas logias, estos grupos secretos, estas élites, estas familias, o sea, todos aquellos agentes que creamos que son los responsables de nuestros males, debemos pasarlos podríamos decir, al proceso de sanación, al proceso de perdón, al proceso de liberarlos de culpas. Y esa es la forma en que podemos liberar nuestras culpas inconscientes, y cada uno de nosotros siendo fractal de ese Hijo de Dios que se separó y que se volvió independiente, egoísta, individualista, separatista, en fin. Somos nosotros, somos cada uno de nosotros, eres tú, soy yo. La única manera real de liberarnos de todo esto es recuperar nuestra verdadera identidad, donde somos 100% inocentes y nada de esto nos va a afectar, porque es solamente nuestro deseo de vivir esta experiencia lo que nos mantiene acá. Porque Dios tiene el poder absoluto de liberar a cualquier ser, supuesto ser separado del universo, liberarlo de inmediato de todo su dolor. Así, Dios tiene el poder absoluto de liberar a cualquier criatura que esté sufriendo, ¿no? Pero lo que no puede hacer Dios es impedir que tú tengas la experiencia que deseas tener. Ese es el tema. Esa es la piedra de tope. No es que Dios no quiera intervenir, es que Dios no puede impedir que tú realices tus deseos. Y en este momento tu deseo sigue siendo estar separado de Dios y ser tú el Dios creador de todo, a pesar de que ahora estás bailando con la fea porque ni te sientes Dios, ni te sientes poderoso, te sientes la víctima de aquellos que controlan el mundo y el universo. Pero tú fuiste el de la idea de controlar el universo, por lo tanto, este rol de víctima que estás viviendo ahora corresponde a tu deseo de ser Dios. Porque si hay un Dios que controla, tienen que haber controlados. Y esos somos nosotros en esta experiencia. Bueno, sé que todo esto es bastante complejo, bastante difícil de comprender y bueno, por eso estamos haciendo estas reflexiones casi semanales. Y poco a poco espero que vayamos entendiendo todos, porque yo también tengo que entender mucho más de lo que entiendo. A veces siento que no sé nada, que estoy totalmente confundido, que todo lo que he aprendido en mi larga vida estudiando estos temas y profundizándolo, al final hay momentos en que siento que todo eso no vale nada y que todo es una confusión. Pero por eso yo estoy tratando de ayudarlos a ustedes
y a la vez ustedes me están ayudando a mí y todos nos estamos ayudando a traer más claridad a nuestra mente, a nuestra conciencia y avanzar hacia recuperar nuestra identidad verdadera, no como el Santo Hijo de Dios, que es inmune a todo mal, a todo sufrimiento, a todo dolor, a toda amenaza, etcétera, etcétera. Muchas gracias y será hasta la próxima.